Bueno, muy buenas noches. Entonces, el día de hoy ya entramos a la cuarta clase de este último módulo de referencia a lo que es la publicidad registral. Y vamos a ver en el día de hoy una publicidad compendiosa conforme a nuestro Reglamento General de los Registros Públicos en referencia a las búsquedas catastrales, ¿no? Pero para esto vamos a tener que de todas maneras incidir un poco en los conceptos de lo que es catastro y ante todo, a manera de comentario, hacer referencia a que cuando se crea el registro de predios, ¿no?, en el año 1888, denominado Registro de Propiedad Inmueble, se trae una concepción de que lo que se pretende inscribir en registros en sí son derechos. ¿Y qué derecho? Básicamente el derecho de propiedad inmueble. Puesto lo que se buscaba son que las entidades financieras, a manera de garantizar con un predio una creencia, buscaba que se publicite con un registro jurídico quién es el titular registral de ese predio y qué afectaciones jurídicas tenía ese predio para que no existan cargas ocultas. Y así, si es que no se llegaba a concretar o no se llegaba a pagar el préstamo con el cual se había garantizado, ¿no?, este crédito financiero, entonces se ejecutaba la hipoteca. Como vemos, traído de una doctrina española denominada Derecho Hipotecario Español, ¿no?, nosotros lo que buscamos en un inicio es un poco proteger las hipotecas y así pues que exista un movimiento económico y desarrollo del país. Entonces, en base a esta experiencia, ¿no?, es que se crea el registro de predios, pero muy apartado de lo que es el registro físico, muy apartado de lo que es la realidad física del predio en sí, sino lo que se buscaba era inscribir el derecho de propiedad. Por eso es que la concepción general es que registro de propiedad inmueble es un registro jurídico que trae efectos jurídicos, y el catastro, por su parte, como lo vamos a ver, ¿no?, mediante una cartografía debidamente georreferenciada, lo que busca es ver la realidad física. Entonces, 1888 no existe el catastro dentro del registro porque era irrelevante. Simplemente lo que se buscaba era inscribir derechos. Conforme va avanzando el tiempo y lo que se busca siempre es que la realidad física se vea reflejada en la publicidad registral para darle estos efectos jurídicos que hemos hecho referencia en cuanto a la publicidad material, es que se va incorporando información de todos los actos o derechos que se llega a inscribir. Incluso nuestros reglamentos también se van modernizando y hay una exigencia de que se adjunte planos, memorias descriptivas, entre otros, referentes a aquellos actos o derechos donde se va a incorporar un predio por primera vez a registros, por ejemplo, en una inmatriculación, o cuando un predio va a sufrir una modificación física, podría darse en una independización, en una acumulación, entre otros aspectos, ¿no? Muchas veces también acogemos actos notariales o judiciales en referencia a la determinación del área, linderos y medidas perimétricas cuando de los asientos registrales o de los títulos archivados no son claros. Y también se adjunta planos, se adjunta memoria descriptiva dentro de estos procesos que se llevan a cabo a nivel notarial o a nivel judicial, ¿no? A nivel notarial, bajo el amparo de la ley 27333. Procesos no contenciosos de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas.
A nivel judicial, mediante la rectificación de área, linderos, medidas perimétricas o el deslinde por los procesos abreviados. O en todo caso, cuando se producen las independizaciones, ¿no? A nivel municipal, administrativo, yo solicito a la municipalidad una subdivisión de mi lote. ¿Por qué? Porque quiero atomizarlo, porque me interesa transferir una parte y quedarme con el otro. En esa referencia, la municipalidad, conforme a sus parámetros urbanísticos, llega a determinar que sí es factible tener 2 sublotes dentro de mi predio urbano. Y en base a eso emite su resolución. Yo adjunto el FUE, la resolución, los planos de subdivisión, y con ello se va alimentando también la base gráfica a nivel registral, ¿no? Entonces, desde las inmatriculaciones en la actualidad, desde las subdivisiones, rectificaciones judiciales, notariales, entre otros. Y para recopilar toda esa información de los diversos actos o derechos que Registros empieza a publicitar, ya más adecuado a la realidad, todos van a una oficina denominada Oficina de Catastro, la cual no es una entidad generadora de catastro, y hay que diferenciar bien. La Oficina de Registros Públicos es una oficina administrativa que recopila información dada por los actos o derechos que se van inscribiendo e incorporando a registros. Sea información por procesos judiciales, por procedimientos administrativos, por procedimientos notariales, entre otros. Y en base a eso es que se va alimentando esta oficina de catastro. Por eso se dice que la oficina de catastro, la información que brinda en estos certificados de búsqueda catastral puede variar de una fecha a otra. Los planos también se van poco a poco incorporando. La deficiencia que tenemos del registro de propiedad inmueble es que cuando nace en 1888, nace sin catastro. Y cuando después se empieza a incorporar estos actos o derechos, también se produce quizá una problemática, en el sentido que a veces se llega a determinar, ¿no?, superposiciones de áreas y con ellos duplicidades de partidas, totales, parciales, entre otras. En base a eso es que se crea un procedimiento administrativo, incluso de cierre de partidas, para que no se vean afectados los derechos. Pero en su caso, si administrativamente no se puede porque existe una oposición, entonces hay que ir a la vía judicial para determinar el mejor derecho. En consecuencia, esa es la problemática que se da. A nivel de calificación, esta problemática se ha ido resolviendo con algunos criterios que se han convertido en precedente de observancia obligatoria, en referencia que si Registros no llega a tener la base gráfica por deficiencia del sistema, muchas veces sí se acogen inscripciones, ¿no? Salvo supuestos especiales donde no se podrían acoger. Dentro de ellos, por ejemplo, una inscripción de un título supletorio, porque para inscribir un título supletorio, un requisito sustantivo es que no haya inmatriculación, o sea, que no haya inscripción del terreno. En su caso, cuando sí está el terreno inscrito en registros públicos y hay un titular, lo que cabría sería una prescripción adquisitiva de dominio contra ese titular registrado. Entonces vemos que el catastro poco a poco se ha ido incorporando en los actos o derechos y las bases gráficas, y con esto se ha ido nuestra oficina de catastro alimentando de esta información en forma secuencial, ¿no? Cuando se crea, incluso, ya lo vamos a ver, ¿no?, se ponen ciertos parámetros, algunos actos que deberían ir a la oficina de catastro. Se crea una directiva del año 2008, 2004, ¿no? Después en 2015 ya esta directiva se amplía con una nueva directiva 08 del 2015,
y dentro de ellos se van incorporando otros actos o derechos que ya nuestra oficina de catastro va teniendo más personal, más bases gráficas, y con ello permite agilizar un poco estos procedimientos de calificación y también el procedimiento de publicidad registral en cuanto a la expedición de las búsquedas catastrales, ¿no? En referencia a ello, vamos a decir que el catastro en sí en el Perú, ¿no?, es un sistema de información sobre la realidad física dentro de un ámbito territorial. Información que debe ser gráfica y georreferenciada. Esto permite, ¿no?, tener información relevante para las entidades administrativas y del Estado, en referencia a que el Estado ya conoce la situación del área física real y podrá sobre ellos accionar, ¿no? Incluso a efectos de los pagos tributarios, ¿no?, en una zona dedicada a vivienda, una zona comercial, una zona industrial, etcétera. Entonces ya los gobiernos locales, ¿no?, podrán saber determinar cuál va a ser su accionar y en todo caso la reciprocidad en cuanto a los servicios brindados. Lo que se busca es describir las características físicas del predio: área, linderos, medidas perimétricas, ubicación georreferenciada. ¿Qué significa georreferenciada? Georreferenciada es en referencia al planeta, ¿no?, con puntos dados por la entidad geográfica del Perú, y en base a eso determinar en referencia a los vértices del polígono donde se encuentra el predio. Entonces, sobre esto se puede determinar coordenadas y pueden ver la ubicación del predio en el espacio, ¿no? Esto se está incorporando secuencialmente a registros públicos y ya vamos a ver cuáles es el accionar en cuanto a los procesos de publicidad, los requisitos, cómo han ido cambiando, y en cuanto a la calificación y la incidencia que se ha dado. La finalidad es una representación gráfica del suelo, ¿no? Y esto se va coordinando en la actualidad poco a poco con el ámbito registral. Entonces, catastro por un lado, tenemos la realidad física del predio, dado por descripciones gráficas georreferenciadas con una debida cartografía, ¿no? Y por otro lado tenemos otro registro, no físico, sino un registro jurídico. Y este registro jurídico, que está a cargo del registro de predio, registro de propiedad inmueble, ¿no?, donde se determinan las titularidades y los derechos que tienen las personas sobre ese bien, que permite lo que es la seguridad jurídica estática para el titular registral y dinámica para todo el tercero que quiera contratar en base a este registro. La unión de los dos permite un registro multifuncional. Este registro multifuncional incentiva la economía, porque no solo conocemos la descripción del predio y las características, conocemos quién vive, quién es el titular, etcétera, ¿no? Incluso otra información adicional que se puede dar a nivel catastral son cuántas personas viven, en qué trabaja cada persona, o si estudian, si hay niños, etcétera. Todo este registro multifuncional, en verdad, es un sistema que se espera alcanzar en un futuro. Y en referencia a ello, el desarrollo de la economía, poderlo planificar adecuadamente. Entonces, el catastro, en su información georreferenciada, también contribuye a que registros, ¿no?, tenga menos problemas de duplicidad que se dieron cuando primero solo se inscribían derechos y cuando se incorpora la base gráfica,
ahí es que surgen los problemas de superposición. Entonces, a nivel registral, en la actualidad, ya hay ciertos actos o derechos donde no se acepta lo que es la duplicidad, y otros que sí, en el sentido que puede hacer que por coordenadas equivocadas o por bases gráficas con diferentes mediciones que han dado las entidades generadoras de catastro, determinan una superposición, pero una superposición en base al título formal, más en la realidad no existe esa superposición. Y los mecanismos de saneamiento que permiten corregir estos errores por actos o derechos que cogieron diversas bases gráficas con diversas mediciones y que produjeron estas superposiciones, pero unas superposiciones formales nomás y no reales. Entonces, gracias al catastro, en la actualidad se reduce un poco los problemas de superposición, las dobles inmatriculaciones, ¿no? Para que no haya ahí afectaciones al derecho, a la seguridad jurídica. Las mediciones también van cambiando, ¿no? Tenemos inscripciones antiguas, por ejemplo, donde se realizaron en 1800, llegando a 1900, donde se hacían referencia, por ejemplo, que el predio se ubicaba frente a un camino carrozable, al costado de la familia González, a la izquierda de la piedra angular y al fondo de la acequia, ¿no? Entonces la familia González se mudó, el camino carrozable ahora es una avenida, la piedra angular se la llevaron, ahora hay una edificación, la acequia ya no existe, ¿no? Entonces, en la actualidad sí es factible mediante mecanismos rectificar, gracias a esta información gráfica, poder rectificar estos datos, siguiendo los procedimientos de saneamiento debidos en su caso, ¿no? Entonces, con esto ya se va a determinar los límites entre las personas y contribuir a dar una información adecuada. Dentro de las características esenciales del catastro, tenemos que el catastro se centra, vuelvo a repetir, en la realidad física, en la existencia, ubicación y descripción física del objeto, ¿no? Del predio, por el cual se encuentra inscrito en el registro de propiedad. El registro de predios, por su parte, registro de derechos, lo que suministra es información de la realidad jurídica. ¿Quién es el titular registral? Los derechos que se ejerce sobre el predio, si existe cargas y gravámenes que lo afectan, entre otros. Artículo 2019 del Código Civil, ¿no? Y en referencia a eso es que esta información en la actualidad se está vinculando. Y se está vinculando secuencialmente y progresivamente. Ya vamos a ver cómo las exigencias de los nuevos actos registrales ahora van a determinar tener un código único catastral, por ejemplo, que va a permitir identificar al predio no solo en cuanto a medidas, linderos y descripción geométrica, sino también en cuanto a la ubicación georreferenciada del predio en el espacio, ¿no? Su misión del catastro: identificar, localizar y describir características físicas y atribuciones relevantes del predio, ¿no? No tiene el catastro, sí, efectos de una publicidad jurídica, de oposición. Sin embargo, cuando hemos visto la publicidad registral, ¿no? Los asientos registrales sí tienen esa publicidad material y esos efectos jurídicos de legitimación, oposición, buena fe, entre otros, ¿no? El registro de catastros no es así. Las características aluden a la localización del predio, georreferenciado, ¿no? A la identificación del predio, ubicación, forma, linderos, códigos catastrales. El Código Único Catastral, en la actualidad denominado CUC, ¿no? Es un proceso más adelante que permite que no haya dos predios
con un mismo código único catastral. Entonces se evita la duplicidad. Siempre por cada predio es que se va originando un código único catastral. Incluso para los predios sujetos a reglamento interno, como son por ejemplo un edificio, una quinta. Por cada sección exclusiva que va a conformar esa edificación, se va a asignar un código único catastral. Por consiguiente, van a ser inequívocos en cuanto cada predio ya tenga un código único catastral y evite lo que son las duplicidades. También el catastro puede proporcionar información de uso, destinos, clases, aprovechamientos, calidad de construcción y representación de los mismos. Situación que quizá a nivel registral no necesariamente se da, porque hay que ver que a nivel registral, si bien un acto registrable es la declaratoria de fábrica, es decir, lo que es declarar la edificación, muchas veces estos actos no llegan a registros públicos. Salvo cuando hay una necesidad, por ejemplo, de independizar secciones exclusivas de un edificio, o en todo caso una división y partición en cuanto una sucesión intestada ha llegado a ser los nuevos titulares de la propiedad y cada uno desea tener su predio independizado y determinar las zonas comunes. Quizá en esos casos sí es necesario como acto previo realizar esta inscripción, pero a veces trasciende. Pero esta trascendencia no le quita el derecho a la persona de ser propietario de lo que edifica sobre su predio, ¿no?, dentro de sus linderos, áreas y medidas perimétricas. Tanto el catastro como el registro de predios se centran en el predio en sí. Las finalidades son las que en este caso separan, ¿no?, que el catastro tiene una información territorial, sin embargo, el registro de predios, en su caso, lo que busca es garantizar derechos reales inscritos y con ello asegurar la seguridad del tráfico, seguridad jurídica dinámica. El catastro tiene que ser suministrada por el Estado, porque la información es relevante para el desarrollo estatal, ¿no? Y en base a eso, el Estado va creando entidades de catastro para permitir un poco que estas entidades descentralicen quizá la función en referencia a cada entidad del fin que persigue, pero en todo caso incorporar dentro de sus funciones que se vaya alimentando con un catastro adecuado y con esto el Estado poder saber cuánto invertir y cómo invertir. Dentro de las entidades por las cuales el Estado ha diseminado esta actividad en cuanto a sus fines, tenemos, por ejemplo, la Comisión de Formalización de Propiedad Informal, ¿no?, que es esta comisión creada para regularizar el saneamiento de predios de asentamientos humanos, pueblos jóvenes y zonas marginales. Entonces, este organismo de formalización de propiedad informal realiza dentro de sus procesos de saneamiento lo que es el estudio del catastro en sí, ¿no? In situ va y determina el área, linderos, y con eso realiza sus PTLs, ¿no?, planos de trazado y lotización, que van a ser un paso que van a contribuir a la formalización, a los procesos de formalización. Por su parte, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos también cuenta con una oficina de catastro, que es una oficina que en verdad es una base de datos, no es una entidad generadora de catastro a diferencia de COFOPRI, porque la SUNAR no va a realizar la medición, simplemente recopila información de las entidades generadoras de catastro o de procedimientos administrativos, judiciales, ¿no?, notariales, que han incorporado actos y derechos y dentro de ellos información catastral, información gráfica. Entonces,
La SUNAR lo que cuenta es con una oficina, con una base de datos alimentada de estos actos o derechos, más no es una entidad generadora de catastro. El Instituto Geográfico Nacional, ¿no?, en referencia a que maneja a nivel nacional estos puntos que permiten la georreferenciación y también contribuyen por el sistema estadístico a determinar la información de la población en referencia a estas entidades generadoras de catastro. El INGEMET para el catastro minero, que también tiene características de cuadrículas especiales, donde todo el Perú está dividido y en base a ellos es que se piden las concesiones, ¿no? Las concesiones son un derecho especial donde el cual me permite extraer en base a un territorio mediante una actividad de exploración y explotación, ¿no?, lo que son recursos naturales, que como lo sabemos, como límites del registro del derecho de propiedad predial, no abarca a lo que son recursos naturales, porque eso es el Estado, es el propietario. Y lo que hace el Estado es concesiona ese derecho para poder explotar y comercializar esos recursos naturales. La Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no?, que en base a las normas que rigen la administración de todos los bienes que pertenecen al Estado, bajo sus diversas entidades descentralizadas del Estado, recopila información de todos los inmuebles o predios o terrenos que pertenecen al Estado. Dentro de ellos, pues, hay una presunción por la ley 29.618 que todo predio donde que pertenece al Estado, el Estado está ejerciendo posesión. Entonces, desde el año 2010, como un límite a la obtención de un derecho de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de bienes públicos y privados del Estado, ahora por la ley 29.618 es un poco más restrictivo, ¿no?, ya que los bienes públicos, como sabemos, a nivel constitucional son imprescriptibles. Ahora por la ley 29.618 incluso los bienes de dominio privado. El CENAM para servicios de áreas naturales protegidas, el Ministerio de Vivienda y Construcción, entre otros, ¿no? Como parte de los enfoques de descentralización, las municipalidades provinciales y distritales, dentro de su ámbito de competencia y como entidades generadoras de catastro, también cuentan con esta información. Entonces, cuando uno quiere iniciar, por ejemplo, un proceso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, un proceso de títulos supletorios, estas entidades tendrán que visar los planos como requisitos dados en los códigos sustantivos para poder iniciar estos trámites legales. El Instituto Catastral de Lima y a nivel regional el Ministerio de Agricultura, ¿no?, por los predios que no son urbanos, lo ha descentralizado en los gobiernos regionales. Y en base a esto, ellos también tienen información. Como vemos, hay algunas entidades que son entidades generadoras de catastro, COFOPRI, las municipalidades, los gobiernos locales, entre otros, ¿no? Y la Oficina Catastral de Registros Públicos, como digo, no es una entidad generadora de catastro. Más que todo es una oficina que ha recopilado información catastral o información gráfica incluso, no necesariamente dadas por entidades generadoras de catastro, porque a veces en un proceso judicial, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, de rectificación de áreas, de deslinde, entre otros, por procesos abreviados, los partes judiciales han venido con esa información y que la oficina de registro se ha ido alimentando, ¿no? La problemática que se da de contar con diversas entidades generadoras de catastro, incluso las municipalidades, por cada municipalidad se buscaba un sistema de medición sin que haya coordinación entre ellos, son los que también contribuyeron cuando Registros empieza a incorporar esta base gráfica en determinar que los títulos formales había duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades a veces. Bueno, se habla de duplicidades en sí, ¿no?
Y en base a esto es que se busca el saneamiento por parte de las personas que alegan tener un derecho, ¿no?, el mismo derecho sobre inscripciones en dos partidas diferentes. Entonces la idea es que el que obtuvo la primera inscripción tiene la preferencia del derecho, conforme el principio de prioridad preferente. Y en base a eso es que la última partida debería ser cerrada, ¿no?, a nivel administrativo. En su caso, si hay oposición, estos cierres no se producen y van al ámbito judicial a determinar los mismos. Pero en todo caso siempre queda en las partidas donde se detecta estas duplicidades referencias que se está iniciando el proceso o que ha culminado y que se encuentra en el proceso judicial. Esto contribuye un poco a atenuar la problemática que se da en referencia a la seguridad jurídica dinámica, ¿no? Porque si yo le compro a A, que figura como titular registral, y me baso en el principio de fe pública registral, la legitimación, entre otros, pero de pronto veo que al incorporar bases gráficas de otro predio, en verdad había otro titular más antiguo o más reciente y que también refiere tener derechos sobre la misma propiedad, es que se va generando esta problemática. Y generado porque estas entidades también, como les hice referencia, cada uno tenía su base de datos propia, ¿no? Por su parte, COFUPRI, al momento de saneamiento, tenían sistemas de medición especiales dados por estos proyectos donde el Banco Mundial, ¿no?, solventó, y dentro de ellos surge un catastro previamente organizado, y después de las etapas del proceso de saneamiento recién se otorga titularidades, cosa que estaba muy bien porque estamos partiendo de un catastro que nace originalmente y después viene el derecho incorporado a esa base gráfica catastral. Pero las municipalidades, cada municipalidad con sus sistemas de mediciones, los gobiernos regionales, por su parte, el Ministerio de Agricultura, antes el PET, ¿no?, Programa Especial de Titulación de Tierra, también tenía sus formas de medición catastral, a veces dadas por fotografías, por vuelos, incluso satelitales en la actualidad. Por su parte, el INGEMET también, ¿no?, en referencia a las cuadrículas, entre otros. Esto originó estas problemáticas de duplicidades, pero se procuran atenuar en el año 2004 con la dación de la ley 28294, que crea, esta ley crea un sistema nacional integrado por la cual las diversas tipos o entidades generadoras de catastro ahora se les impone tener un sistema unificado, ¿no?, tanto integrado y unificado de los estándares en los procesos de estas entidades generadoras de catastro en el país. Entonces ahora ya se imponen a las entidades generadoras: está bien, usted está realizando esta actividad catastral conforme la tarea encomendada, pero tiene que seguir los estándares que brinda la ley 28294. Y también hace que cuando estas entidades generadoras de catastro lleguen a obtener este catastro basado en esta ley, se le asigne a cada predio un código único catastral, denominado CUC. Entonces, si yo soy propietario y quiero que mi predio cuente con código único catastral, me voy a la secretaría de estas entidades generadoras de catastro, o me voy a las mismas entidades generadoras de catastro que previamente a la secretaría le han asignado los códigos únicos catastrales para el ámbito de competencia territorial, donde estas entidades generadoras de catastro ya cuentan con la base gráfica catastral y ya le han asignado un código único catastral. Yo recopilo esa información en una hoja informativa donde ya se encuentra detallado cuál es mi código único catastral. En referencia a esta información gráfica, ¿no?, dada
y debidamente visada por las autoridades generadoras de catastro y las autoridades competentes de asignación del Código Único Catastral, yo voy a registro de predios y solicito la inscripción de mi Código Único Catastral a nivel registral. ¿Qué hace el registrador? El registrador, al recibir estos documentos de estas entidades generadoras de catastro, donde asignaron un Código Único Catastral a un lote de terreno, lo derivan a la oficina de catastros de SUNAR, que, como vuelvo a repetir, no es entidad generadora de catastro, sino se alimentó de diversa información básica catastral. Si la oficina de catastros determina que la información dada en los planos, en este Código Único Catastral asignado, es correcto y conforme con la partida registral, entonces el registrador inscribe este Código Único Catastral y ya la partida registral tendrá esta información. Ventajas: que ya no se van a presentar supuestos de duplicidad en el futuro, porque los códigos únicos catastrales son únicos, como bien se refiere, y no pueden ser repetidos. La otra ventaja es que me asegura que el registro jurídico, que está constituido por el registro de predios, el registro de propiedad inmueble, es conforme a la realidad, porque la misma entidad generadora de catastro ha dado su adecuación con la realidad. Y con esto no solo se produce una especie de seguridad jurídica, sino también la seguridad física del predio y de los derechos sobre ese predio en la realidad. Pero también surge una problemática cuando la oficina de catastro dice: no existe adecuación, no es conforme el plano con el Código Único Catastral con la partida registral donde se solicita la inscripción, por X motivos, ¿no? Puede dar diversos motivos. En ese caso hay que hacer un proceso de saneamiento. Y hay que hacer un proceso de saneamiento que surge justo por la discrepancia que se da entre la información de la entidad generadora de catastro con la información del registro de predios, por la vinculación que ahora se da en referencia al registro de predios con el Sistema Nacional, ¿no?, de Catastro, integrado de catastro. En referencia a eso se produce una anotación preventiva sobre este proceso de saneamiento para que la vinculación del registro de predios, o sea, el registro jurídico, sea conforme con el registro físico. A veces el saneamiento va a consistir en incorporar área o determinar linderos, medidas perimétricas, entre otros. A veces también puede hacer referencia en cuanto a la ubicación espacial, porque conforme los planos tenían una medición diferente, pero no se encuentran conforme la ubicación espacial en referencia a esta georreferenciación que nos da la ley 28294. Entonces, bajo estos aspectos, se realizan publicaciones, se notifican a colindantes y registros, inicia todo un trámite, un procedimiento administrativo de saneamiento catastral, y que al final va a concluir con la inscripción definitiva y con la modificación de datos en referencia a la descripción física del predio, más no de los derechos, sino la descripción física del predio, y con esto va a quedar saneado e incorporado el Código Único Catastral debido. Entonces, son procesos internos, es un procedimiento especial denominado saneamiento de Código Único Catastral. Acá es apelable la decisión de los registradores, ¿no? Va a ir en apelación al gerente registral, y el pronunciamiento del gerente registral en cuanto existe alguna oposición, por ejemplo, ¿no? Él va a ver si procede o no la oposición de estos colindantes o de las personas que se sienten afectadas con este proceso de saneamiento catastral. También puede ir en apelación ante el tribunal registral. Entonces, registrador público, si hay alguna
oposición por ahí, por alguien que se siente afectado por el derecho, se apela, va al gerente registral y del gerente registral también se apela, y acá en este caso es una particularidad de 3 instancias, donde va a resolver el tribunal registral en última instancia. Y si ahí hay alguna entidad posterior, solo cabe el contencioso administrativo en la vía judicial. Por su parte, como el tema central que estamos tratando en esta última clase del sistema de publicidad registral está referido a lo que es el certificado de búsqueda catastral, nos remite necesariamente a tener que examinar las normas que trae el reglamento del servicio de publicidad registral, ¿no? Reglamento del servicio de publicidad registral dado en el año 2015 mediante la resolución 281/2015 SUNAT. Y básicamente en el artículo 85 hace una referencia de lo que es el certificado de búsqueda catastral. La característica es que se dice que es un certificado de calidad de compendioso, y como es de calidad de compendioso, como hicimos referencia, el que lo debe pedir no solo puede ser un certificador, sino tendría que ser un abogado certificador, un registrador público, ¿no? Este certificado de búsqueda catastral, que lo podemos pedir cualquier persona que esté interesada en que la oficina de registros públicos, que no es entidad generadora de catastro, sino que se ha alimentado de los actos o derechos que han traído bases gráficas, nos diga si el polígono del plano que yo presento a registros públicos se encuentra inmatriculado o no. Requisito necesario para iniciar algunos procesos por los cuales yo quiero incorporar por primera vez un predio a la base registral, mediante un proceso denominado a nivel registral inmatriculación, y que pueden ser de diversos tipos de actos, como podría ser una prescripción adquisitiva de dominio, un título supletorio o un proceso de incorporación de títulos cuya antigüedad son de más de 5 años, entre otros, ¿no? Porque también puede darse a nivel de un embargo judicial, entre otros. Si no se encuentra inmatriculado, entonces sí cabría encaminar el proceso de inmatriculación. Pero también la búsqueda catastral mediante este certificado compendioso permite ver si existe parcial o totalmente lo que se llama una superposición de área, una duplicidad de partida, ¿no? Entonces, si parcial o totalmente el polígono del plano que yo presento se encuentra en un predio y también en otro predio, o incluso se encuentran en 2 predios inscritos. Ese certificado da esas ventajas. Que consten incorporados a la base gráfica registral. Como le digo, la oficina de catastro lo que cuenta es con una base gráfica registral, no es entidad generadora de catastro. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, entonces, ¿qué tendría que hacer en primer paso? Solicitar una búsqueda catastral. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva de dominio, la particularidad que tiene es que yo mediante la posesión es que estoy, ¿no?, ganando mi derecho de propiedad. ¿Y cómo determinar quién es el propietario del bien que estoy poseyendo? Mediante una búsqueda catastral. Sin embargo, hay normas dadas por la ley 27157, la ley 27333, que a pesar que buscan incorporar estos planos y búsquedas catastrales, han sido interpretados en segunda instancia, incluso como precedente de observancia obligatoria, en cuanto son bienes o predios ya individualizados, donde yo digo que estoy ejerciendo la titularidad sobre ese lote o manzana que está inscrito en una partida, y ya no necesito incorporar planos o bases gráficas simplemente porque ya está determinado el lote de manzana. Bueno, pero son excepciones que nos brinda la norma en cuanto a forma de interpretar a nivel
registral, más no a nivel notarial, más no a nivel judicial, ¿no? Porque el notario y el juez, dentro de sus procesos, el juez, por ejemplo, en proceso abreviado, y el notario el proceso no contencioso al amparo de la ley 27157 y 27333, puede sí requerir de todas maneras esos planos, incluso visados por la municipalidad, ¿no? Sin embargo, a nivel registral no necesariamente, cuando está determinado lo que es el lote, la manzana, y es un predio individualizado. Otro requisito es para lo que son rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, bajo el amparo del artículo 13 de la ley 27333, se puede hacer lo que es el saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, y con ello conllevar a que se determine cuando en el título archivado, en el plano, no existe alguno de estos datos. Entonces, mediante un proceso no contencioso atribuido a los notarios públicos, se podría hacer este tipo de rectificación, ¿no? Que en verdad el artículo 13 te da el alcance de 3 procesos. Uno de mutuo acuerdo, con escritura pública, con la conformidad de todos los colindantes, donde se adjunten los planos y la memoria respectiva respectiva. Otro mediante un proceso no contencioso, donde existe una anotación preventiva, donde existen notificaciones a los colindantes, publicaciones en el periódico, la visita del notario para determinar la realidad mediante el levantamiento de un acta, y al finalizar la escritura pública que viene a registros públicos. Y otro que no descarta que en la vía judicial, bajo el proceso abreviado, se llegue a solicitar esta rectificación. Entonces también son requisitos necesarios en este segundo supuesto, las búsquedas catastrales como acto previo para iniciar estos procesos de rectificación de áreas. El artículo 86 nos hace referencia, y que tiene concordancia con el artículo 85, que cuando habla de certificados compendiosos, entonces el competente para dar o expedir este tipo de certificados tiene que ser un registrador o un abogado certificador, ¿no? Ya habíamos dicho que en cuanto a las copias literales, en ese caso bastaba ser un certificador, aunque no sea abogado porque es una reproducción nomás. Pero en los compendiosos sí, porque hay que hacer un análisis jurídico, y en base a eso los registradores o los abogados certificadores son los que tienen esta competencia. Y ellos lo que van a hacer es recibir los planos, la memoria descriptiva conforme las características debidas en la solicitud de publicidad, y derivar esto a la oficina de catastro. La oficina de catastro va a emitir un informe, y en este caso, en base a ese informe, es que el registrador o el abogado certificador tendrá que remitir el certificado de búsqueda catastral respectivo, ¿no? La innovación que ha traído en referencia a la función del registrador y del abogado certificador es que parte de su responsabilidad consiste en verificar la correspondencia jurídica entre el informe emitido por el catastro y el contenido de la partida o partidas registrales, ¿no? Entonces, ahí hay un análisis que no escapa a la responsabilidad del registrador o del abogado certificador, ¿no? Para determinar cuál es la parte jurídica, juntarlo con la información catastral que brinda esta oficina de catastro, y en mérito de ellos expedir el certificado, ¿no? Entonces, esto apega a la vez una labor adicional, no solo transcribir el informe, sino el verificar el contenido de la partida para poder, dentro del informe catastral dado por este certificado de búsqueda catastral, poder expedir el mismo. El artículo 87 advierte de una directiva de búsqueda catastral. Esta directiva vamos a ver cuál es, pero sin perjuicio de los requisitos necesarios de esta directiva y los requisitos necesarios para todo certificado compendioso o certificado de publicidad registral,
se enmarca en 3 requisitos formales necesarios. El plano de ubicación con el esquema debido de localización, el plano perimétrico con su cuadro de coordenadas especiales, que lo vamos a explicar cuáles son, y la memoria descriptiva. Entonces, como son informaciones gráficas, tiene que ser elaborados por un profesional que elabore estos planos y sepa cómo determinar las coordenadas respectivas. Comúnmente se hace el requerimiento que sean arquitectos, ingenieros civiles, geólogos, entre otros, ¿no?, que podrían dar esta información de manera más detallada. Hay que comprender que esta información, cuando es recibido por el registrador o el abogado certificador, va a ser derivado a la oficina de catastro, donde también se encuentran lo que son arquitectos, ingenieros civiles, entre otros profesionales que van a analizar estos planos y memorias descriptivas. La georreferenciación en cuanto al plano perimétrico, ¿no?, va a ser descargado en el programa respectivo y con ello se va a determinar cuál es el polígono resultante conforme a esas coordenadas y si estos coinciden con lo graficado en el plano perimétrico. En cuanto a la ubicación, va a tener que determinarse también las coordenadas, ¿no?, norte, sur, este, oeste, y también determinarse en referencia a una localización espacial con avenidas, señalizaciones y calles principales respectivas. La memoria descriptiva tiene que ser concordante con los planos adjuntos, por cuanto la memoria descriptiva es básicamente la descripción literal de las referencias de los planos graficados. También es innovación el determinar un plazo para la expedición de estos certificados de búsqueda catastral, y dice 15 días. En 15 días, cuando se hace referencia, son días hábiles, es decir, donde la oficina haya aperturado estos servicios y esté trabajando por los mismos. Y se cuenta desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. Hay que advertir que en el día que uno presenta la solicitud, toda la documentación de publicidad es remitida al registrador o al abogado certificador, ¿no?, al día siguiente, para que él lo pueda trabajar y asignar conforme la carga laboral diaria que tiene a su cargo. La directiva que hace referencia el reglamento, directiva de búsqueda catastral, es la directiva 02-2014. Directiva que regula la emisión de informes técnicos y solicitudes de búsquedas catastrales, ¿no? En el año 2014 se expiden 2 directivas importantes. La 02 para el sistema de publicidad catastral y la 03 para lo que es el procedimiento de calificación en base a los informes catastrales. Estas directivas en verdad trascienden un poco más porque ya se ve mayor importancia de las oficinas de catastro en tanto la publicidad y en tanto la calificación de los títulos que van a ser incorporados en la publicidad registral, y con ello se determina conforme a su potencial operativo cómo va a ser su participación en cuanto a calificar ciertos requisitos o actos que van a ser modificados físicamente en la base de las partidas registrales. Y en el sistema de publicidad registral nos habla de que la competencia profesionales incluso puede ser profesionales de arquitectura, ingeniería civil, geográfica, agrícola, agrónoma, forestal, geográfica. Entonces se apertura una serie de campos de diversas especialidades para que las personas contribuyan a la lectura de estos planos, memorias descriptivas que son necesarios para emitir el certificado de búsqueda catastral, ¿no? En cuanto a los documentos, se vuelve a repetir básicamente lo normado en este reglamento de publicidad del servicio registral, ¿no? Y dentro de ellos el plano de ubicación, el plano perimétrico y la memoria descriptiva.
Dentro de los requisitos de esta directiva sí profundiza un poco más en cuanto al tipo de medidas en escalas gráficas que se puede dar. Lo que se busca es que siempre que los planos permitan una visualización y verificación correcta en cuanto a los datos, en cuanto a las zonas con ellos incorporados, con ángulos internos, medidas perimétricas, vértices, entre otros, ¿no? La cosa es procurar tener en verdad una información mejor o relevante en base a este estudio técnico de planos y memorias descriptivas. Se uniformiza los membretes que tienen que llegar cada uno de estos planos. Las memorias descriptivas se hace referencia en cuanto a nivel registral, cuál es la partida que supuestamente se está incidiendo, el nombre de los propietarios y otros datos que permitan la ubicación de los antecedentes registrales en base a estas búsquedas catastrales, ¿no? Y los planos y memorias descriptivas, la referencia que deben estar sellados, firmados por el profesional responsable o verificador, que como dice referencia puede ser arquitecto, ingeniero civil, geógrafo, entre otros. Sí se establece también requisitos especiales, ¿no? Hay que ver que los predios urbanos comúnmente, en cuanto a las colindancias, ¿no? Como se encuentran rodeadas por calles, y en este caso es necesario mencionar los mismos, ¿no? Las distancias a las esquinas, las áreas, el perímetro, entre otros. Y los predios rústicos, por su poca determinación en referencia a las colindancias, en todo caso, lo que se busca es que se exprese los mismos mediante una numeración de unidad catastral o número de parcela que va a permitir pues la ubicación en el espacio, sin perjuicio de lo cual procurar hacer referencia de aquellas gráficas o en todo caso recursos topográficos que más o menos que no sean perecederos para determinar pues la ubicación en cuanto al espacio mismo. Estos son requisitos que nos da el alcance la Directiva 02/2014, SUNAR, y que es referida en el artículo 87 del Reglamento de Servicio de Publicidad Registral. Entonces, como vemos, hay una concordancia y lo que se busca es brindar exactitud a la misma información. Por su parte, el Reglamento General de los Registros Públicos también hace referencia en el artículo 132 sobre lo que es el certificado de búsqueda catastral. Y dice, el certificado de búsqueda catastral son los que acreditan si un predio se encuentra inmatriculado o no, o si parcialmente forma parte de uno ya inscrito. Y acredita la existencia o no de superposición de áreas. Y en base a eso es que estos informes se piden que acrediten la referencia a los mismos. Bueno, esto a nivel de publicidad registral, como vemos, es necesaria la información y los sistemas de búsqueda catastral. A nivel de información para lo que es la calificación registral también, porque contribuye, conforme al principio de especialidad, determinar la claridad de inscripciones, ¿no? Y con ello, en base al folio real, ¿no? Por cada predio debe haber una partida registral, ¿no? Entonces, el registro de predios, conforme a este sistema del folio real basado en lo que es el principio de especialidad o determinación, lo que se busca es dar claridad de las inscripciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el registro de predios, más que todo, lo que se busca es acreditar las personas que tienen algún derecho, los derechos y el objeto mismo, o sea, el mismo predio, que se encuentre determinado correctamente, ¿no? Por cada predio, nos refiere este sistema, se debe abrir una partida registral. Y en esta partida registral se debe extender todo lo que son las inscripciones, por rubros, como lo habíamos visto en la evolución del sistema registral, ¿no? Primero tomo, después fichas, ahora partidas electrónicas, y con ello se ha conservado desde el momento que cambiaron a fichas los rubros
en referencia a cada predio y cada derecho inscrito, ¿no? Dentro de estos rubros les he hecho referencia los antecedentes dominales, la descripción del predio, los títulos de dominio, las cargas y gravámenes y otros en sí. El informe catastral a nivel registral está determinada su importancia en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Entonces, el registrador, como vemos, en este caso, tendrá que enviar cuando hay una modificación al predio, una modificación física o una incorporación por primera vez, en el caso de una inmatriculación, remitir toda esa información a la oficina de catastro. Pero como es una etapa, estamos en una etapa de implementación todavía del sistema de catastro. Como hemos dicho, registro de predios no nace con el catastro, sino poco a poco se va incorporando. E incluso ya ha habido 2 directivas. Esta última directiva 02-2014 es que apertura un poco más de derechos que poder incorporar al registro de predios para que sean derivados a estas oficinas de catastro. Entonces dice, la SUNAR podrá determinar casos que no requieran dicho informe. ¿Y qué examina el área de catastro? También está determinado en el artículo 11. Si yo recibo un título que tiene planos y códigos catastrales o un informe catastral, entonces lo debo derivar a catastro, a la oficina de catastro. Y catastro verifica estos planos y da la conformidad emitiendo un informe respectivo. Y dicho informe que emita la oficina de catastro es en base a la información gráfica, ¿no? Y va actualizando, pues, poco a poco, también si ese derecho es incorporado, ese acto de derecho es incorporado a registros, va actualizando su base gráfica en forma secuencial. La característica es que cuando la oficina de catastro da un informe, este informe es vinculante para el registrador en la calificación de los títulos. Pero, ojo, en cuanto a los defectos o obstáculos técnicos advertidos por la oficina de catastro, ya que el registrador es un abogado. Entonces, si hay alguna referencia, observación en partes técnicas, simplemente estas tendrán que trasladarse al usuario para su aclaración. Lo que el registrador no debe tomar en cuenta de estos informes de actos que modifican o incorporan al ámbito gráfico a registros públicos, no debe tomar en cuenta de estos informes de catastro es las partes que no se ciñan a lo establecido sobre aspectos técnicos. Entonces, aspectos de derecho, esos sí no son vinculantes para el registrador público. Lo que es vinculante son los aspectos técnicos de la información catastral, ¿no? En base a la calificación de los actos registrales, la Directiva 03-2014 apertura más actos inscribibles en registros. Y esto está normado en el artículo 5.1 de esta Directiva 03-2014, sobre actos inscribibles que requieren informe previo del informe de catastro, ¿no? Dentro de ellos están subdivisiones, acumulaciones, inmatriculaciones, prescripciones adquisitivas de dominio, ¿no? Servidumbres, usufructos, superficies, entre otros, rectificaciones de área, lindero, medidas perimétricas, entre muchos otros actos. Esta Directiva 03, como le digo, ha aperturado más actos y con eso permite que en base a la capacidad operativa de la oficina de catastro, que ahora cuenta con mayor personal y cada zona registral cuenta con su oficina catastral debida, entonces se vaya incorporando poco a poco más el estudio de la parte física, aparte del estudio de la parte jurídica de los títulos que van a incorporarse a registros públicos, ¿no? En cuanto a algunas referencias que también brinda este reglamento de inscripción de registro de predios, es cuando el área de catastro, por ausencia de datos técnicos, no permita determinar si el área cuya independización se encuentra comprendida dentro de alguna partida independizada,
en ese caso el registrador tiene que independizar. Es decir, la deficiencia de que registro nace sin catastro no puede ser trasladado al administrado, ¿no? Porque es una deficiencia de la administración, y en tal sentido registro se irroga esa responsabilidad y en todo caso permite la independización cuando uno refiere que todavía esa área se encuentra dentro de una partida registral respectiva. Bueno, con esto hemos culminado este último tema de la importancia del catastro. Hemos especificado el concepto, la finalidad, el sistema por el cual se va vinculando el catastro con el registro de predios. Hemos determinado los requisitos formales en cuanto al sistema de publicidad registral y cómo se están emitiendo estos informes de búsqueda catastral y la importancia de esta información también en el ámbito de calificación registral. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad, y con eso ha sido todo en esta última clase del módulo de publicidad registral. Gracias a todos.